Buenos días, soy Luis Lozano y mi proyecto es un centro de investigación ornitológica en la Albufera, Valencia. La Albufera es un lugar excelente por sus aves, que debido a los diferentes biotopos del lugar son únicos y de gran interés. Al afrontar el proyecto nos encontramos con un gran territorio que requiere un estudio para decidir la ubicación óptima del centro de investigación. El proyecto actúa como centro de reunión de los habitantes, a la par que foco de difusión de la naturaleza de la Albufera, incrementando el conocimiento sobre las aves del lugar, puesto que es una zona de especial protección de aves. Por ello, atiende a factores como accesibilidad, conexión con los diferentes biotopos donde se encuentran las aves aborígenes, masas de agua que ya cuentan con un interés turístico, principalmente el Mediterráneo y la laguna, y las poblaciones principales con las que el proyecto se retroalimentará. Bajo este tapiz creado, se elige como emplazamiento del proyecto el Palmar, por la ubicación privilegiada que tiene. A continuación, acercamos la vira a la ubicación del proyecto, al entorno próximo, atendiendo a los biotopos directamente contiguos, las circulaciones directas que llegan al pueblo y los focos de interés existentes, la laguna, la plaza del Palmar, el Mediterráneo y el centro de investigación propuesto. El proyecto pretende mantener la actual preexistencia del pueblo, organizado en bandas, y asume el reto de responder de modo adecuado al constreñimiento producido por los canales que flanquean las actuales bandas del pueblo, reduciéndolas hasta llegar en su estado actual a un fondo de saco. Busca continuar la permeabilidad del trazado de las calles en su dirección norte-sur, introduciendo el Palmar en el interior del edificio, haciendo una traslación volumétrica en bandas por interpretación de los llenos del pueblo, atendiendo a la masa construida. A su vez, hace una traslación programática en dirección este-oeste, atendiendo a los espacios habitables. Tras el estudio de la morfología del pueblo a escala urbana y atendiendo a la arquitectura ya existente del mismo, se propone una arquitectura organizada en bandas, llegando a una altura máxima de 12 metros, respetando la imagen actual de las construcciones de las 3 bandas existentes en el Palmar de 2-3 alturas. El proyecto tendrá 3 plantas sobre rasante y una enterrada. En su dirección norte-sur serán muros de hormigón armado que se expresan al exterior tanto en fachada como en cubierta. Se consigue la iluminación interior del proyecto gracias al desnivel de las cubiertas de zinc de 10 grados, que generan unas aberturas de 1 metro de altura. Dicha luz correrá por el interior a través de los 2 patios interiores existentes coincidentes con los accesos principales al edificio. Funcionalmente, el centro de investigación será entendido como centro social, lugar de divulgación de aves y de la Albufera, y la investigación de estas aves para ayudar a su cuidado, y las interrelaciones entre estos 3 elementos. En su planta enterrada y a nivel de suelo se disponen actividades de uso social y lucrativo, como biblioteca, auditorio y aviario, por su directa accesibilidad y contacto con el ciudadano, disponiéndose la investigación y oficinas en sus 2 plantas superiores. En su planta enterrada se plantea una biblioteca para préstamo y consulta del depósito de libros únicos de las aves del Palmar, lo cual requerirá la no presencia de luz solar para no dañar los libros y una sala de estudio con iluminación por patios ingleses pero sin luz directa para favorecer la concentración. En su planta de accesos, espacios de uso estrictamente social como auditorio, salas de exposiciones y lucrativas, aviario y bar. Y en sus plantas superiores, laboratorios y espacios para investigación. A medida que crece en altura, el proyecto va diluyéndose, disminuyendo en planta, siendo coronado por un juego de cubiertas inclinadas que forman 3 conjuntos a imagen del pueblo. El proyecto genera 2 espacios públicos. El situado a norte, que actúa como antesala del edificio y recibimiento al mismo, contiene un mayor lugar pavimentado, abierto a actividades futuras, que atravesará los muros hasta su plaza al sur, de dimensión menor y para disfrute de los usuarios del centro, el cual evidencia la condición del proyecto en franjas y se abre con vistas a los arrozales. Formado por crujías de 6 metros a ejes, con muros de 40 centímetros que las separan, será medida óptima para que se desarrolle el programa, pudiendo unirse varias de estas en ocasiones para formar espacios mayores. La fuerte linealidad de los muros se ve enfatizada por la estructura. Una sucesión repetida de vigas perpendiculares a los mismos, reincidente cada 60 centímetros, acentuando la perspectiva en su interior, con una cimentación de losa reforzada a la llegada de los muros y encofrado del sótano, ayudado por juntas hidroexpansivas. Vigas que quedan aparentemente embebidas en el muro emergiendo de él y remarcando su importancia. Se realizan aberturas cuadradas de 2 metros de lado en los muros, con un acristalamiento fijo ahumado de negro, para abrirse las vistas, encuadrando la visión del cambiante horizonte a este y oeste. Vista desde el exterior será una lámina ahumada negra, enrasada con el muro que reflejará y evidenciará el mismo paisaje. La cubierta se resuelve en zinc con una inclinación de 10 grados. En cimentaciones se ha hecho especial estudio al posible levantamiento del edificio por las presiones ejercidas por el agua en la planta enterrada. Por ello, se plantea una losa de 35 centímetros para evitar fisuras por empuje y reforzar la llegada de los muros a 80 centímetros. El propio peso de esta, en colaboración con los muros, contrarrestará la fuerza del empuje. En la ejecución del muro, se usarán berenjenos en el proceso de encofrado, dispuestos en planta cada 60 centímetros, que tras su extracción dejarán unos huecos en el muro, sobre los que se insertarán las ya citadas vigas en forma de T sobre una lámina de neopreno, la cual es deformable, evitando la existencia de compresión en la parte inferior de la viga. A estas vigas irá soldado un perfil corrido en L que tendrá armados embebidos en el muro y puestos en contacto con el zuncho para la correcta transmisión de fuerzas. Sobre esta estructura ya formada se hormigona el forjado mediante tablero fenólico que da una apariencia del hormigón totalmente pulida, en contraposición con la rugosidad de los muros, sobre la cual se coloca el suelo técnico compacto con suelo radiante, portante de las instalaciones y climatización del centro.
Gracias al nudo creado se logra en la zona inferior de la viga la existencia únicamente de tracciones, logrando así el no pandeo de la viga en forma de T. En la resolución de las instalaciones se ha sectorizado el edificio por usos y se resuelve con un suelo técnico compacto con suelo radiante con impulsión por techo y extracción por suelo, dispuestos los conductos tanto de climatización como de electricidad sobre una malla de 1,20 por 1,20. Las vigas emergerán del muro sin aparente conexión, de modo directo y limpio. El cerramiento en las caras norte y sur se realiza con lamas de fundición que matizan la luz. La recogida de aguas de cubierta se realizará por las bajantes embebidas en el muro que serán registrables en cada piso e irán protegidas en cubierta. Se ha hecho especial énfasis en el estudio estructural del vuelo de ciertos muros, llegando en ocasiones a los 18 metros en los que se ha dejado un canto mínimo de 1,20 metros en dichas zonas. El centro ofrecerá un aviario para las personas, con diferentes perspectivas, a nivel cultural, de ocio, de investigación o incluso interactuar con ciertas aves elegidas. Una sala de actividades y tiempo libre, laboratorios y salas de reunión en las zonas superiores destinados a la investigación y un auditorio para toda clase de exposiciones. El propósito del proyecto va desde el diseño de pequeños espacios, el especial hincapié en la textura rugosa y vista del hormigón, la creación de un hito en la Albufera y la dotación de un espacio público practicable para los habitantes del Palmar, de la Albufera y para sus miles de visitantes. Y a continuación un recorrido por el proyecto donde se percibe la extensión del trazado del pueblo hasta el mismo y se remarcan los espacios más característicos. También enhorabuena, Luis. La semana pasada, cuando nos reuníamos el tribunal, también hubo un día que perdimos como 2 o 3 horas intentando criticar el propio formato. Es la primera vez, es la segunda vez que se entrega una generación del máster habilitante, pero es la primera vez que no fue de manera, digamos, que los dos grupos se entregaban a la vez. De manera que los que nos toca entregar, por ejemplo en mi caso, que coordino un grupo, lo que tengo es admiración por vuestros profesores, vuestros grupos. Estoy asustado, completamente asustado de que pueda llegar a este nivel con mis alumnos en el mes de junio, julio. Y la realidad es que también cuestionábamos, y esta vez no sé si habrá alguien de delegación de alumnos, pero los propios alumnos y profesores cuestionamos algunas cosas, ¿no? Incluso el formato de esta presentación, que se va a multiplicar por 3 o por 4 en el mes de junio, o que nos atrevamos a dar una nota a los 2 días de la nota de vuestro tutor o de vuestro aula. Realmente habría cosas que se hablarán. Digo, hablo así porque hay más gente estudiando, más gente escuchando, que no solo está pendiente de la nota de un solo proyecto. Tu proyecto, lo que más me ha interesado, sin duda alguna, es un proyecto muy trabajado y que merece realmente el paso que estamos dando ahora mismo, es cuando hablabas del hecho constructivo, cuando decías que entendías el proyecto en esos muros de hormigón, incluso que has elegido este hormigón de Savillé para la imagen final, ¿no? Y las decisiones técnicas están todas bien, ¿no? Esa losa de canto invertido cuando trabajas en terrenos de muy poca resistencia, incluso con empuje de aguas, el zinc, puedes escoger momentos brillantes en los envejecidos que tengan que ver con ese hormigón. Realmente es difícil, yo creo que tú lo sabes también, y probablemente en el aula alguien
me haya comentado, esos proyectos de bandas, más todavía si son bandas iguales. Desde el punto de vista tipológico de planta, es muy difícil decidir por dónde entras a un proyecto de bandas paralelas iguales, muy difícil de decir por dónde entras. Bueno, habría que decir que entras por todas las bandas a la vez, ¿no? O algo así. Y muy difícil recorrerlo interiormente. Hay que plantear una circulación perpendicular al eje longitudinal de las bandas y el proyecto sufre muchísimo. Si las bandas son iguales, todavía sufre un poco más, porque los usos que se plantean dentro no son exactamente iguales y todos se acomodan a esa cama de la antigüedad griega que le hacían cortar a los muy altos, le cortaban los pies, se ocupaban lo que la cama patrón, y a los muy bajitos les estiraban los pies para llegar a la cama patrón. Realmente ahí es donde el proyecto está más, o sea, no has enseñado mucho esas plantas para que realmente no se vea en esa parte más complicada, que también tenía algunos elementos un poco más en ese recorrido final de jardineras, de tímidas. Esa timidez en un proyecto tan grande como este hace que las cubiertas, la maqueta sobre todo, levanten a veces muy poquito una de otra, las diferencias sean pequeñas. Realmente estás mirando quizás a unos nórdicos de los 50 y 60 y realmente una mayor decisión en que las alturas de los lucernarios no queden muy pequeñas como elementos grosores de carpintería de los sitios y poco cristal. Realmente yo creo que le hubiera ido bien, estando como está, bien de composición el proyecto y las fachadas exteriores. Los proyectos de bandas siempre tienen el problema, eso sí yo creo que se entiende bien, que es que en un solo muro, cuando haces flashes, uno y otro tienen que apoyar en el mismo muro. Esas secciones transversales las hemos visto poco. A mí me cuesta mucho ese momento de que un muro a la derecha y otro muro a la izquierda con el mismo muro abajo suban de manera diferente, y eso está resuelto brillantemente desde el punto de vista constructivo. Es complicado. Digamos que por resaltar lo que a mí me parece mejor del proyecto, que es a lo que vamos, aunque también estos actos son para dar las dos cosas, las dos versiones. Y a mí me parece un proyecto complejo, grande, que ha sabido abordarlo, lo has contado bien, seguro al contarlo, que ha sabido abordarlo en esa complejidad, que la justificación de las bandas se entiende en un pueblo que se le acerca con el saber en bandas también, y en calles con elementos intermedias de los elementos, y luego la arquitectura que viene es una arquitectura de calidad, compones en ese perímetro, compones con gracia esos huecos únicos escalonados en el perímetro, y yo creo que en general también creo que el informe de tu grupo de máster habilitante es compartido por mí en este caso.